Que Dios les bendiga a mis amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano Eduardo Capriel y en este momento pues yo sé que todos estamos agradecidos con el Señor y quiero compartir con ustedes este tema de animación, ¿verdad? De acuerdo a las palabras de Jesús, después de que Él hubo predicado las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Él decía: ustedes son la sal de la tierra. Y así hemos titulado este mensaje, somos la sal de la tierra. Espero, amados hermanos, que encontremos el gozo en nuestro amado Dios, en nuestro Hacedor, sabiendo que por excelencia Él es el único que puede recibir gloria y honra, ¿verdad? Y ha rescatado, y los que están deseosos, queriendo conocerles, pues, amados hermanos, qué mejor motivación que leer las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, porque en su palabra pues Él nos habla directo al corazón y la palabra es la que nos transforma y nos convierte, ¿verdad? Entonces animar también a aquellos hermanos que se están o que están buscando tener un encuentro con el Señor, o los que aún no conocen, pues decirles, amados hermanos, que afirmemos nuestros pies en las Escrituras y todo lo demás el Señor lo hará por añadidura. Pongamos nuestra fe fija en el Señor y no dudemos, no importa la circunstancia, la situación que todos vivamos, ¿verdad? De alguna manera Él nos llama, ¿verdad? Porque Él es tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, que lo único que quiere con nosotros es atraernos con su amor. Pero muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, el llamado del Señor. No porque no tengamos la capacidad, ¿verdad, amados hermanos? Es porque algunas veces nuestro corazón a veces está tan ausente del Señor y que no percibimos las maravillas de Él. Pero la salvación es gratuita, amados hermanos. La salvación es dada a todos. El Señor no hace acepción de personas y pues seguimos animando a las vidas, ¿verdad?, para que busquemos de la palabra del Señor. Y de ahí que nosotros sigamos orando, ¿verdad?, y busquemos el rostro del Señor también en ayuno. Así es, amados hermanos, entonces vamos a leer las Sagradas Escrituras en Mateo 5:13, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando el Señor Jesús hace esta comparación, Él está comparándonos con la sal y está queriendo decirnos que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y quiénes creen, amados hermanos, que tendrían que tomar para sí esto que dijo Jesús? Pues a toda su creación. Si ustedes van y leen algunos versículos anteriores, encontramos que Jesús estaba predicando las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, ¿verdad?, cuando Él dio el Sermón del Monte. Y encontramos acá que Jesús estaba dirigiéndose a la multitud que en ese momento estaba ahí, queriendo decirnos que la invitación está para todos, para todos.
Es decir, que si alguien no conoce del Señor, pero el Señor le está dando esta invitación y le está diciendo, tú eres la sal de este mundo. ¿Y cómo podría ser esto, amados hermanos? Vamos a hablar un poco acerca del uso natural de la sal. ¿Cómo nosotros conocemos a la sal? Pues en efecto, la sal en nuestros días es utilizado mayormente como un sazonador, como también como un preservante. Pero si nosotros regresamos a la antigüedad, en el mundo antiguo la sal era muy valiosa. De hecho, los griegos pensaban que contenía algo casi divino. Imagínense, amados hermanos. Y algunas veces los soldados romanos recibían la paga con sal. Es decir, que la sal para los romanos era un producto muy valioso y apreciado para ellos. Cuando un soldado no realizaba bien sus tareas, le decían que no era digno de su salario. Es por tal motivo en que nosotros podemos entender que la palabra salario que utilizamos hoy día, ¿verdad? Tiene sus orígenes de la sal. De hecho, la palabra salario se deriva del latín salarium. Y esto significaba la cantidad de sal que los romanos recibían como pago. Seguimos hablando un poco de la sal, dejando el contexto histórico de la sal. Les adelantaba desde un principio que la sal en nuestros días nosotros la ocupamos como un sazonador o también como un preservante, ¿verdad? Sin duda y sin temor a equivocarme, que todos conocemos hoy día que el uso final de este producto es para esto, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos que la sal es un sazonador, estamos hablando que la sal le da el gusto a nuestros alimentos. Sin sal es imposible que nosotros podamos hallarle gusto a nuestros alimentos. La sal también es un elemento vital para nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, la sal cumple un papel muy importante. Desde otro punto de vista, sin sal la comida sería algo desagradable a nuestro paladar, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos que la sal es un sazonador, ¿verdad? Y es un sazonador que no y en ningún momento puede faltar en un hogar. Cuando la sal se agota, todo el mundo sale corriendo y va en busca o presta o consigue, pero la sal en una familia jamás puede faltar. Yo sé que no estoy diciendo ningún argumento en falso, es que así es, hermanos. Yo por lo menos en mi casa jamás nos hemos quedado sin sal, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, porque más adelante vamos a desarrollar por qué estamos hablando de que la sal es un sazonador. También hemos dicho que la sal es como un preservante, y cuando hablamos que la sal es un preservante, es que en los días pasados, cuando no había posibilidad de tener una hielera, nosotros le llamamos hielera, algunos lo conocen como nevera, o un refrigerador, ¿cómo se conservaban las cosas antes? Pues en las épocas antiguas se utilizaba la sal como un preservante. Es decir, si teníamos carne y no queríamos que se echara a perder, pues se le aplicaba cierta cantidad o se rociaba esa carne con sal,
y de esa manera prevenía que esa carne fuera contaminada con bacterias. Y de ahí se conoce entonces de que la sal es un preservante. Hoy día vemos que para conservar el pescado, ¿verdad? Por lo general, si lo tienen que trasladar o transportar de un lado a otro, utilizan el mismo método. Esterilizan la carne, es decir, lo rocean con sal para evitar que sea contaminada de bacterias. Entonces, sin temor a equivocarme, y así lo presentan algunos comentaristas, que Jesús, cuando él hablaba a la multitud, a sus discípulos, cuando él decía, ustedes son la sal del mundo, se estaba refiriendo, y él tenía en mente la sal aplicada a nosotros como preservantes. Ahora que hemos definido un poco el contexto de la sal, ya podríamos decir que sacar el contexto de esta enseñanza va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Porque los efectos de la sal, ¿verdad? Al menos yo les traigo los dos ejemplos que podría ser sazonador o preservante. No sé si de este extracto que yo he hecho puedan haber más aplicativos que se le hagan a la sal, pero de estas dos principales nosotros vamos a tratar de explicar esta enseñanza. Así como la sal detiene la corrupción, es decir, cuando la sal se utiliza como preservante, nosotros entonces somos un tipo de sal, es decir, nosotros los creyentes somos un freno a la corrupción del mundo. Amados hermanos, el Señor nos ha confiado una gran tarea al decirnos, ustedes son la sal de este mundo. Nos estaba queriendo decir, ustedes son el freno a la corrupción de este mundo. Es decir, si nosotros somos cuidadosos y no permitimos que dejemos de ser sal, ¿verdad? Porque ciertamente él también leíamos lo que él decía, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, si nosotros somos sal pura, es decir, no somos influenciados o contaminados por este mundo, entonces seremos el freno a la corrupción de este mundo. Porque el Señor decía, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Siempre que nosotros querramos, amados hermanos, saber si somos verdaderamente sal pura, nunca debemos de confiarnos de nuestra propia prudencia. Es más, amados hermanos, nosotros en esta tierra debemos de estar dotados de los bienes espirituales de Cristo. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Él, amados hermanos. Por tanto, si nosotros no quisiéramos cumplir lo que Jesús dijo, estamos en un grave peligro. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si el Señor mismo, Él lo dijo con sus labios, lo dijo por una sola razón, amados hermanos, y es que el Señor nos conoce a cada uno, somos su creación, y si Él dijo, ustedes son la sal de este mundo, estaba queriendo decir que nosotros sí somos capaces de poder ejercer ese papel. Pero es triste ver, amados hermanos, cómo muchos hoy en día se basan
y siguen religiones, mis amados hermanos. O es triste ver cómo hoy en día la misión es asistir y asistir y asistir a la iglesia, aunque mi vida no cambie. Amados hermanos, pero si el Señor nos ha dicho que nosotros debíamos de ser la sal de esta tierra, mis amados hermanos, que nosotros debíamos de darle sentido a este mundo, mis hermanos. ¿Cómo nos vería Dios a nosotros si no queremos seguir o si no queremos obedecer lo que Él ha dicho, mis hermanos? Como bien les decía, si el Señor ha dicho eso es porque Él sabía que nosotros teníamos la capacidad absoluta, mis hermanos, de poder cumplir ese mandato, porque Él lo dijo: ustedes soy la sal de la tierra. No podemos excusarnos, mis amados hermanos. Y fíjense que en aquellos días, cuando Jesús dijo eso, ¿a quién creen principalmente que Él decía estas palabras? Por supuesto que tendría que ser a sus apóstoles, porque ¿cómo podían ellos expandir el evangelio siendo un grupo tan pequeño, amados hermanos? Por eso hoy día nosotros no podemos excusarnos más, porque la palabra del Señor ha venido creciendo, ha sido predicada desde los 12 discípulos de Él, y ha sido así creciendo y creciendo, creciendo y alcanzando y preservando, ¿verdad, mis amados hermanos? Lo que nosotros debemos de entender ahora es regresar a la pureza del evangelio. No podemos seguir doctrinas hechas por hombres, mis amados hermanos, porque la sal pura no puede perder su sabor o efectividad. Es decir, un cristiano puro no puede contaminarse con el mundo. Por tanto, la sal bien preservada no pierde su efecto, mis amados hermanos. No sé si me entienden. Si nosotros somos sal pura, mis amados hermanos, no podemos estar en el mundo un ratito coqueteando con el pecado y luego regresar al Señor. No podemos perder nuestra efectividad, mis amados hermanos. Debemos de pedirle al Señor que nos dé un corazón puro, un corazón sincero, y que nosotros reconozcamos realmente que seamos aprobados delante del Señor. Vamos a buscar Proverbios 4, y déjenme un momentito para ubicar esta cita bíblica. Proverbios 4, y leamos lo que dice, amados hermanos. Es Proverbios 3, perdón. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amados hermanos, el Señor acá nos incita a que nosotros permanezcamos en la verdad y que no nos apartemos de la misericordia, y hallaremos gracia delante de Él. ¿Y cuál es la verdad, mis amados hermanos? Que nuestra vida se cumpla en la verdad de las Escrituras. Porque es triste, mis amados hermanos, que hoy día la gran mayoría, mis hermanos, siguen doctrinas, corrientes humanas, y se han olvidado de las palabras de Jesús. Han desechado las Escrituras y no quieren saber más de las Escrituras. Hoy todos quieren un mensaje corto, una prédica corta, aunque no esté basada en las Escrituras, pero todo el mundo quiere andar corriendo, mis hermanos. Y no es así, amados hermanos. Debemos de entender que las Escrituras son la regla infalible para nuestra vida. Mis hermanos, si nosotros no somos más sal, ¿qué dice el Señor que sucede cuando la sal se desvanece?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis amados hermanos, en este momento, unánimes pidámosle al Señor que de verdad nosotros seamos preservados, mis hermanos. Que nosotros no vivamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que con perseverar en una cierta denominación o iglesia, con eso ya tenemos ganado. No, mis amados hermanos. Es importante entender lo que hemos hablado, mis hermanos, que para ser sal nosotros debemos entonces de ser un freno a la corrupción del mundo. Pero ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿En verdad estamos frenando para que este mundo se corrompa, o nuestro corazón ya se ha entenebrecido y enfriado, como dice por haberse multiplicado la maldad? Muchos se enfriarán y no tendrán ya más afecto, más amor. ¿Qué tal si nosotros ya estamos en ese plan y decimos, no, pues ya las personas no quieren, se les dice, se les predica y no, y aquí estamos nosotros? Amados hermanos, nosotros debemos de entender que nuestra salvación fue dada de manera gratuita, y el Señor nos dice que nosotros debemos dar de gratis lo que de gratis hemos recibido. Realmente nosotros nos estamos preocupando por nuestros hermanos. Hoy día no se ve esa unidad, mis hermanos. Yo creo que Jesús decía esto con un énfasis de decir, por favor, ustedes presérvense. Ustedes deben de darle el sabor a este mundo, porque si ustedes no están, este mundo ya corrompido y maldecido seguirá haciendo sus destrozos, desastres. Pero miren, amados hermanos, cuando nosotros no prestamos atención a las Escrituras, es triste saber, mis hermanos, que aún nuestros hijos podrían estar perdidos y nosotros metidos en la iglesia, mis hermanos. No puede pasar esto, hermanos. Porque bien decía el Señor cuando a través del apóstol Pablo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo, mis hermanos? Porque así como yo, que soy padre de familia, desde el momento que creí, mi vida tuvo que haber cambiado, tuvo que haber pasado algo extraordinario y que mi familia dijese, vale la pena seguir el Evangelio. Pero muchas veces, amados hermanos, solo el papá y la mamá en la iglesia y los hijos en la calle. Es imposible creer, mis amados hermanos, cómo hemos echado de menos la palabra del Señor. Si Él mismo nos ha dicho de que nosotros debemos de ser preservantes para que no se corrompa más este mundo. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dicho? Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, que de verdad abra nuestro corazón, que de verdad nosotros ya no confiemos en nuestra propia prudencia, porque el Señor dice en Juan 12, 47 y 48, ay al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es difícil, amados hermanos, entender que en el día postrero nosotros daremos cuenta delante del Señor, ya sea de las obras buenas o malas que hayamos hecho. Y sería muy triste, mis hermanos, cuando el Señor nos preguntara o nos dijese, tú fuiste sal en el mundo. ¿Cuál sería nuestra respuesta delante de Él, mis amados hermanos?
Así que esforcémonos creyendo que toda dádiva, todo don perfecto viene del Señor, y que por nuestros propios medios o nuestros propios méritos nada vamos a poder hacer. Pero sí, si nosotros somos sabios, inteligentes, nos refugiamos y corremos a los brazos del Señor, Él nos ayuda, mis hermanos. Porque Él dice que el que a Él llega, Él no lo rechaza, Él lo recibe, mis hermanos. Solo es que nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Y como les dije desde un principio, si Él dijo esto de sus labios es porque Él sabía exactamente lo que Él estaba diciendo. Así que, mis amados hermanos, seamos pues como sal, pero como sal para preservar. Que seamos pues un freno para detener la corrupción de este mundo. Ya no coqueteemos más, mis hermanos. Ya es tiempo de que nosotros realmente, los que el Señor nos ha dado ese privilegio de poder Él encontrarnos, porque miren, mis hermanos, el Señor nos encontró, no fuimos nosotros los que llegamos y fuimos a buscar de Él. Eso es mentira, mis hermanos. Él siempre salió a buscarnos hasta que un día entendimos que necesitábamos de Él. Y por lo tanto, mis hermanos, les animo y les pido en el nombre de Jesús que sigamos estudiando y escudriñando la palabra del Señor. Que en verdad hagamos vida lo que Él nos pide, mis hermanos. Yo sé que este mundo está corrompido. Aún duele ver cuando a veces a nuestros hijos son rechazados en las escuelas. ¿Por qué? Porque los tratan de raros, de extraterrestres. Les dicen de que ellos son gente que no deberían de participar de cualquier institución. ¿Por qué? Porque no cantan una canción mundana, porque no hablan malas palabras, porque están apartados de eso. Y mira, la sociedad los rechaza, mis hermanos. Yo sé que duele ver eso. A mí cuántas veces me ha dolido que mis hijos me digan que nadie quiere jugar con ellos, porque ellos no hablan groserías, los apartan. Así está el mundo, mis hermanos. Pero nuestra tarea principal es que nosotros seamos preservantes, que nosotros sigamos siendo un freno a la corrupción de este mundo. Así que, mis amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, en este momento, que algo de este mensaje quede en el corazón de ustedes, y que el Señor nos siga perfeccionando a más, mis amados hermanos. Que no nos entretengamos en las cosas de este mundo. Es lo mejor que les puedo pedir. Porque así como el pecado entró al mundo por desobediencia, si nosotros desobedecemos en lo mínimo, estamos haciendo exactamente lo que un día hizo Adán y Eva en el huerto del jardín. Estamos siguiendo los mismos pasos. Y fueron ellos desechados fuera. Los sacaron del jardín del Edén. Y nosotros, amados hermanos, ¿por qué deberíamos de desobedecer cuando sabemos que la salvación es dada por gracia? Amados hermanos, recordemos que el Señor, Él está ahí esperándonos siempre con los brazos abiertos. Solo es que nosotros digamos sí y corramos a Él. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que este corto mensaje haya sido de edificación a sus vidas. Porque, amados hermanos, no es muy fácil venir y hacer un sermón, mis hermanos, pero con la ayuda del Señor vamos, y yo sé que seguiremos hablando de la sana doctrina, y con la ayuda de nuestro Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, Él nos dé fuerza para seguir luchando y tratar de seguir edificando vida, mis amados hermanos.
Es lo que anhelo, es lo que deseo para cada uno de ustedes, y que Dios les bendiga grandemente. Estaré subiendo más mensajes para la edificación de nuestras vidas. Ánimo en Cristo Jesús, y que el Señor bendiga sus vidas a cada uno. Y en el nombre de Jesús también, mis amados hermanos, crean que lo que buscan puede ser hallado en Él. Si están con problemas familiares, de enfermedad, cualquier circunstancia, mis amados hermanos, que provoque dolor, no duden del poder del Señor. Es lo mejor que les pido. Confíen en Él. Yo sé que inmediatamente la respuesta puede que no se dé, pero, amados hermanos, a su tiempo segarán. Pero esto es solo para los valientes, los esforzados. Pero si usted empieza y con poquito, mi amado hermano, hermana, no quiere seguir luchando, pues ¿de qué recompensa entonces nosotros vamos a gloriarnos? Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Un saludo cordial, fuertes abrazos en Cristo Jesús. Que sea paz y gozo con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente, y será en el próximo mensaje que nos volveremos a escuchar. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.